En este vídeo vamos a resolver el ejercicio A2 del examen de la EBAU de Física de Andalucía. Y empezamos por el apartado A, que como veis aquí nos plantea una cuestión teórica. Nos dice que tenemos que razonar si es verdadera o falsa la siguiente afirmación. Si en un punto del espacio cerca de dos masas el campo gravitatorio es nulo, también lo será el potencial gravitatorio. Bueno, pues vamos a ver cómo enfocamos esta cuestión. Lo que vamos a hacer en primer lugar es hacernos un esquema de la situación. Es muy importante que te hagas un esquema de la situación. El esquema podría ser este que ves aquí. Tenemos las dos masas y vamos a suponer que fuera esta que tienes aquí y esta otra. Hay una distancia entre ellas. Esa distancia, si yo tomo un punto entre ambas masas, que es este que te marco aquí ahora mismo, ¿verdad? Pues serían de 1 y de 2. Y los campos gravitatorios en ese punto debido a cada una de las masas, si esta que está a la izquierda es la masa 1, pues aquí tendrías el campo debido a la masa 1 y en este otro lado el campo debido a la masa 2. Este sería el esquema que te presento, ¿verdad?, como una de las posibilidades. Es decir, teniendo las dos masas, considerar un punto que está entre ambas. Pero podría existir otros esquemas. Por ejemplo, imagínate que tuviéramos las dos masas, pero consideramos un punto que está, digamos, más cerca de la masa más pequeña, es este de aquí, que de la masa más grande. Ya no está en medio de las dos, sino que lo que está es fuera. Está, podemos decir, a la izquierda de la masa pequeña. En este caso los campos, como ves aquí dibujados, serían pues G1 para esta masa más pequeña, G2, que es mayor, para la masa mayor. Y otra posibilidad sería colocar el punto que vamos a considerar, podríamos decir, a la derecha de la masa grande. Y la situación es, digamos, parecida a la anterior. En este caso, G1 y G2 también coinciden, como ves antes, en sentido. Claro, si yo lo que tengo que ver es, o me están poniendo la condición de que el campo gravitatorio sea nulo, estas dos posibilidades que te he puesto tengo que desecharlas porque al ser vectores que tienen el mismo sentido, la misma dirección y el mismo sentido, no van a poder ser nulos, la suma no va a poder ser nunca cero. Por lo tanto, el esquema bueno sería este, que es el primero que te he puesto. A partir de aquí, lo siguiente que vamos a hacer, pues va a ser ver cuál es la expresión para el campo gravitatorio. Recuerda que el campo gravitatorio es vectorial, por lo tanto, tiene, en este caso, en este esquema que nos ha quedado, ¿verdad?, la siguiente forma de poderlo hacer. Sería este campo, que es vectorial, sería la G, que es la constante de gravitación universal, por la masa que esté considerando, partido por la distancia al cuadrado. Y al ser vectorial, en este caso le vamos a poner el vector I, porque estamos considerando solo, ¿verdad?, una dirección. En este caso, pues, la dirección que llamamos, o que está asociada al vector unitario I. Una vez que tenemos esto, tendríamos que ser capaces de escribir los campos gravitatorios para la carga, perdón, para la masa 1 y para la masa 2. ¿Verdad? Pero para ello antes hay que elegir un sentido. Fíjate que yo aquí voy a marcar que, por ejemplo, hacia la derecha es positivo. Luego el vector que yo he llamado G1 sería negativo, el vector que llamo G2 sería positivo porque coincide en sentido con el que yo he marcado que va a ser positivo. Una vez hecho esto del sentido, vamos ahora sí a escribir los vectores G1 y G2. G1 pues sería, como hemos dicho antes, pues G mayúscula por M1 partido por la distancia 1 al cuadrado y delante tenemos que ponerle el signo menos porque tiene sentido contrario al que yo he tomado positivo. G2, sin embargo, es positivo y sería la G mayúscula por M2 partido por D2 al cuadrado y también tendríamos el vector asociado I. Claro, me dicen que fuera el campo gravitatorio resultante. ¿Qué tengo que hacer? Pues hacer la suma de estos dos campos, del campo G1 y del campo G2. ¿Cómo? Aplicando el principio de superposición. Si yo hago esta suma, podría hacerla sacando factor común la G mayúscula y lo único que voy a hacer es que voy a cambiar el sentido. Es decir, voy a poner primero lo que sería el G2 y aquí menos el G1. Fíjate que aparece un signo menos aquí en medio. ¿Por qué lo pongo así? Porque esta forma de escribirlo te deja ver claramente que el campo resultante, es decir, lo que yo he llamado G sub t, ¿verdad?, el campo total, podría ser nulo, porque tiene dos
componentes, ¿verdad? Podríamos decir dos factores dentro del corchete y que entre medios lo que hay es un signo menos. Por lo tanto, esta suma que tenemos aquí, ¿verdad? Un valor positivo y uno negativo, podría ser cero. Esta es la condición que nos dice el enunciado. Pero ¿podría ser cero también el potencial gravitatorio? Ahora nos tenemos que ir, por lo tanto, a la expresión del potencial. Fíjate que el potencial es un escalar, no es un vector, es un escalar. La definición sería, como ves aquí, menos la G mayúscula por M partido por D. Y a partir de aquí podríamos hacer, ahora sí, el potencial para la masa 1 y el potencial para la masa 2. Tendrías que el potencial 1 pues sería menos G, la masa de 1, ¿verdad? El potencial 2 menos G, la masa de 2 y partido por D2. ¿Y cuál sería el potencial total? Pues el potencial total sería la suma de los dos potenciales. Si haces la suma, fíjate que sacando factor común menos G, que es lo que está delante de cada una de las fracciones, al hacer la suma tienes dos factores pero que se están sumando. Este factor que está entre corchetes, la suma de estos dos factores que están entre corchetes no puede ser cero, porque se trata de dos factores que están sumando. Así que esa afirmación que nos hacían es falsa. Esa es la conclusión. Si en un punto del espacio, en este caso voy a tomar un punto que fuera entre las dos masas para que el campo gravitatorio pueda ser nulo, el potencial gravitatorio no tiene por qué ser nulo. Es más, aquí ves que sería distinto de cero. Hemos terminado el primer apartado, el apartado A de esta cuestión A2. Y nos vamos al apartado B de esta cuestión A2. Este apartado B, como ves, tiene dos, digamos, subapartados. Uno que llama I y otro que llama I doble, ¿verdad? Nos dicen que hay dos masas que son iguales de 10 kilogramos y se encuentran situadas en los puntos A00 y B02. Dibuja el campo gravitatorio debido a las masas en el punto C11 y determina su valor. Después nos dice que calculemos el trabajo que realiza la fuerza gravitatoria cuando una tercera masa de 1 kilogramo se desplaza desde el punto D, que es el 10, hasta el punto C11. Bien, vamos al primero de estos subapartados. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Otra vez, un esquema. Recuerda que hacerte esquemas de las situaciones te va a ayudar muchísimo. Fíjate el esquema que te presento. Tendríamos, en nuestro caso, lo que hemos llamado el punto A, que va a estar aquí abajo, el punto B, que estaría aquí arriba, es el 0,2, y este de aquí representa el punto C, que es el punto 1,1. Voy a pintarme cuáles son los campos, es decir, el campo gravitatorio para la que sería la masa A sería este que he llamado GA, este sería GB para la masa B que está aquí arriba, ¿verdad? La distancia es la misma, ¿por qué? Pues porque me están diciendo que esto sería el punto 1,1, es decir, aquí estaría podríamos decir el 0,1 representado, luego la distancia entre A, este punto medio, y B, ¿verdad? Son ambas distancias iguales. Y lo siguiente que vamos a hacer es, ni más ni menos, que ver cómo sería. Vamos a sacar un triángulo, ¿verdad? Porque vamos a ver la simetría de esta situación. Esta situación es simétrica. Yo tengo aquí este punto C y fíjate que esta parte de aquí es equivalente a esta parte de aquí abajo. Me voy a centrar solo en la parte de arriba. Puedo sacar de aquí, como has visto, un triángulo, ¿verdad? Lo vamos a ver otra vez. Puedo aquí dibujar un triángulo y sacarlo y colocar los datos que conozco. Como las coordenadas me las han dado en metros, yo sé que las distancias son 1 metro. Esta D que he puesto aquí antes es 1 metro y esta otra también sería 1 metro porque este punto te recuerdo que era el 1,1. Así que la distancia que hay entre la masa B y el punto C, que es esta que te estoy marcando aquí ahora, corresponde a la hipotenusa del triángulo que he dibujado. Aplicando el teorema de Pitágoras verás que esa hipotenusa equivale a raíz de 2 metros. Claro, si esto es raíz de 2 metros, este ángulo que tengo aquí, ¿verdad?, podría saber cuánto es. Este ángulo lo puedo hacer en función de lo que sería la tangente. La tangente de este ángulo va a ser el seno partido por el coseno, o lo que es lo mismo, cateto opuesto partido por el cateto contiguo, que coinciden que son 1. Por lo tanto, el arco tangente de 1 te va a salir que es 45 grados. Fíjate que ya tienes hasta este ángulo. Ahora vas a ver por qué es necesario calcular o saber cuánto es este ángulo.
Una vez que tengo estos datos, lo siguiente que voy a hacer es, voy a hacer el cálculo de lo que sería el campo gravitatorio en el punto C. Recuerda que lo estoy haciendo ahora mismo solo para la masa B. ¿Por qué? Pues porque el problema es simétrico. Y este campo no sería más que, como ves aquí, G por la masa partido por la distancia al cuadrado. El valor de G te lo da el enunciado, aquí lo tienes, 6,67 por 10 elevado a menos 11 newton por metro cuadrado partido por kilogramo cuadrado. La masa que son 10 kilogramos, abajo la distancia que hemos dicho que era raíz de 2 pero al cuadrado, metro cuadrado. He cancelado las unidades, haces la operación y verás que obtienes 3,34 por 10 elevado a menos 10 y la unidad que te queda son newton partido por kilogramo, unidad del campo gravitatorio. Bien, este es el módulo del campo, pero hemos dicho antes que el campo gravitatorio es una magnitud vectorial. Y fíjate que voy, aunque es simétrico, ¿verdad? Estoy fijándome solamente en esta parte de arriba, voy a extraer de aquí este punto y voy a ver cómo estarían pintados o cómo podría yo descomponer los campos GB y GA. Mira cómo te quedaría. Este es el punto C y tendríamos que el campo que yo he llamado GB, que es este que está aquí, podría descomponer en una componente vertical, GBI, y una horizontal que llamo GBX. Y lo mismo puedo hacer con la parte de abajo. Una parte que sería vertical, GAI, y aquí GAX. Por eso es importante que te des cuenta que es simétrico. Una vez que tienes esto, ¿qué es lo siguiente? Pues claro, conoces el módulo, pero quizás sea buena idea, ¿verdad?, hacer, una vez que tienes el esquema de descomposición, ver cómo te quedaría la suma, es decir, el campo resultante. El campo resultante, igual que has visto en el apartado A, sería aplicando el principio de superposición, lo tienes aquí. Sería, en este caso, que el campo total tiene que ser la suma de las componentes AX y BX. ¿Y esto por qué? Además, bueno, voy a considerar negativo porque sigo tomando el sentido hacia la derecha positivo, por lo tanto, como apunto hacia la izquierda sería negativo, y esto se debe a que al ser simétrico, las componentes GBI y GAI son iguales y de sentido contrario. La suma sería, en la parte, digamos, vertical, sería 0. Solo te quedaría componente horizontal, así que tu vector campo total que estás, digamos, calculando y que tienes que representar, te dice el ejercicio, lo puedes representar en horizontal y apuntando hacia la izquierda. Fíjate que te quedaría representado así. Esta es una de las cosas que tienes que hacer para resolver el ejercicio. Por lo tanto, habría que representar, como veis aquí, el vector del campo total. Y ahora me quedaría hacer el cálculo de ese campo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bien, pues lo único que vamos a hacer es, una vez que hemos hecho esta representación, ver cómo sería la componente X, por ejemplo, de la carga que hemos llamado B, que estábamos siempre mirando arriba. Fíjate cómo me quedaría. La componente X del campo, de la carga, perdón, de la masa B, es esta de aquí, GBX, sería menos G por el seno de 45. Claro, estaríamos aquí, ¿verdad? En esta parte de aquí. Este es mi campo GB. Si yo quiero descomponer, esta proyección aquí abajo corresponde a esta parte del triángulo y por lo tanto tiene que ver con el seno de este ángulo. Pues sería menos G por el seno de 45. Es esta G que tienes aquí en la que habías calculado antes. Y por supuesto le he puesto el vector asociado I. El menos viene, ¿por qué? Porque apunta hacia la izquierda. Y te va a quedar que sería menos 2,36 por 10 elevado a menos 10 I. Recuerda que es un vector. Pero claro, al ser simétrico, esta componente GBX tiene que coincidir, en este caso, con la componente GAX, que estaba en la parte de abajo, aquí en verde. Así que también va a ser igual a la componente horizontal del campo que crea, digamos, la masa A. Por lo tanto, igual a, en este caso, el campo de AX. ¿Y cuál será el campo total? Pues lo teníamos aquí antes, el principio de superposición, la suma de los dos. Vamos a hacer la suma y tendrías que el campo total es menos, los dos tienen signo negativo, 4,72 por 10 elevado a menos 10 y por supuesto la unidad que sería newton partido por kilogramo. Ya tenemos hecho el subapartado I de esta segunda parte del ejercicio. Nos vamos ahora ya al subapartado I doble, ¿verdad? En el que tenemos que calcular el trabajo para mover una masa de 1 kilogramo desde un punto D a un punto C.
Y vamos a ver cómo hacemos esto. Nos vamos ahora nuevamente a representar la situación. Estamos con el mismo esquema que antes. Y déjame que te escriba ahora la fórmula del potencial. ¿Por qué? Pues porque yo tengo que calcular cuánto es el potencial en el punto C y en el punto D. Ese trabajo que tengo que calcular está relacionado con la diferencia de potencial entre un punto y otro. Así que la expresión para el potencial, que lo vimos en la cuestión primera, que era igual a menos g por la masa y partido por la distancia. En este caso, lo que vamos a hacer es, como antes, extraer el triángulo, ¿te acuerdas? Lo vamos a extraer aquí abajo y vamos a colocar los datos. Eran 1 metro y raíz de 2 para la hipotenusa. Así que yo podría hacer el cálculo, sin problema ninguno, de lo que van a ser en el punto C, el potencial, el potencial en el punto C de la carga, digamos, de la masa B y de la masa A. Así que vamos a ello. En este caso sigue siendo simétrico, por lo tanto tienen que ser iguales. El potencial debido a la masa A en el punto C tiene que ser igual al potencial debido a la masa B en el punto C y será igual a, como veis aquí, menos 6.67 por 10 a la menos 11 newton por metro cuadrado partido por kilogramo cuadrado. Aquí tendríamos que serían, como las masas eran de 10 kilogramos, pues 10 kilogramos partido por raíz de 2 metros. Haces la operación y obtienes menos 4.72 por 10 a la menos 10 julio partido por kilogramo. Cuidado, ya no son newton partido por kilogramo, es julio partido por kilogramo. Este sería, digamos, el potencial de cada una de las masas en el punto C, es decir, aquí, que te estoy marcando ahora. ¿Cuál sería, por lo tanto, el potencial total en C? Pues la suma de estos dos potenciales. Así que el potencial en C es la suma del de A y el de B, menos 9.44 por 10 a la menos 10 julios partido por kilogramo. Y ahora nos tenemos que centrar en el punto D. Voy a pintarte el punto D. Lo tienes aquí. Este punto D que yo te pinto aquí me da una situación distinta. Ya no es simétrica, como pasaba con el punto C. Y lo voy a marcar con otro triángulo. Fíjate cómo voy a sacar de ahí ese triángulo. Ahora la situación no es simétrica. Aquí arriba tendrías la masa B, aquí abajo tendrías la masa A. Y este de aquí sería tu punto, ¿verdad? Tu punto D. Fíjate cómo lo vamos a hacer. Sí que sé que la distancia que hay aquí sería la suma de estas dos, es decir, los 2 metros. También sé que a esta de aquí es 1 metro, porque este punto era, decíamos, el 1, 0, ¿verdad? Y por lo tanto, aplicando el teorema de Pitágoras, puedo saber que la hipotenusa de este triángulo sería raíz de 5 metros. Esto ya es el cambio con respecto a la situación anterior. Una vez que tengo esto, ¿qué es lo que voy a hacer? Pues calcular el potencial debido a, en este caso, la masa B, que estaría aquí arriba, ¿verdad? En el punto D, y después el potencial de la masa A en el punto D. Empezamos por la de arriba. Potencial de B en D sería menos 6.67 por 10 a la menos 11, las mismas unidades que antes, y ahora tendríamos 10 kilogramos partido por la distancia que es raíz de 5 metros. Ese valor es menos 2.98 por 10 a la menos 10 julios partido por kilogramo. Hacemos el potencial de, en este caso, la masa A en el punto D y cambia. Esta parte es la misma. La masa también son 10 kilogramos, pero ahora la distancia es solo 1 metro. No eran los raíz de 5 que teníamos antes. Estaríamos con esta distancia de aquí. Por lo tanto, te queda menos 6.67 por 10 a la menos 10 julios partido por kilogramo. ¿Y cuánto es el potencial en D? Pues la suma de los dos potenciales debidos a las masas B y A que acabas de calcular. Así que el potencial en D sería menos 9.65 por 10 a la menos 10 julios partido por kilogramo. Ya tienes lo que necesitas para calcular el trabajo. Claro, quizá sea importante hacernos una idea de lo que vamos a calcular. Fíjate que vamos a animar los puntos. Me dice que tengo que calcular el trabajo para trasladar una carga de 1 kilogramo para trasladarla desde el punto D al punto C. Es decir, vamos a poner aquí la masa de 1 kilogramo y lo vamos a mover de aquí a ahí. ¿Qué es lo que voy a hacer? Bien, pues el trabajo se define como la masa que estoy
usando en este caso la de 1 kilogramo por la diferencia de potencial, pero eso sí, cambiado de signo. Es decir, lo que me dice el enunciado que es la masa 3, el menos que lo voy a poner delante, y claro, yo empiezo en el punto D y llego al punto C, por lo tanto me quedaría que sería potencial en C, siempre potencial final, menos potencial inicial, es decir, potencial en D. Claro, tengo aquí un signo menos y aquí también tengo un signo menos. ¿Qué puedo hacer? Bueno, pues cambiar el orden. Y fíjate que te quedaría que es la masa 3 por potencial en D menos potencial en C. Es simple, llanamente para que puedas hacer el cálculo más simple. Una vez que tienes esta expresión de esta manera de aquí, lo único que vamos a hacer es poner los datos. Y tendríamos que este trabajo que estamos calculando sería la masa 3, que era 1 kilogramo, por potencial en D, lo teníamos aquí, menos 9.65 por 10 a la menos 10, más, ¿por qué? Porque teníamos que este también era negativo, recuerda, y tenemos un menos, ¿verdad? Menos es un más, pues sería más 9.44 por 10 a la menos 10, y al hacer la operación, lo que obtienes como trabajo es menos 2.10 por 10 elevado a menos 11 julios. De esta forma queda completamente resuelto el ejercicio A2 del examen de la EBAU de Física de Andalucía para junio de 2021. Si te ha gustado el vídeo, por favor dale al like, suscríbete al canal porque así me ayudas a seguir haciendo vídeos como este y estaré encantado de poder leer y contestar a cualquier comentario que me quieras hacer. Muchas gracias.